Parashá Vaigash empieza diciendo Vaigash, Eliab y Eudá, Vaiomer, Ki Adoní y Edaberná. Dice Vaigash, y se acercó Elaí y Eudá, y se acercó Yeudá, Génesis 44, 18 hasta el 47, 28, la enseñanza de esa semana, y se acercó delante de él, de Yeudá, diciéndole Vaiomer, diciendo, hablando, dice, Ki Adoní, lo reconoce como su señora Yosef, diciendo, Ki Adoní, mi señor, diciéndole mi señor, dice, y Edaberná, hablando o diciendo unas palabras, anhelando que fueran escuchadas esas palabras. Y esta parashá de esta semana pareciera ser que es el relato de un final feliz, una conclusión de la travesía de Yosef, el reencuentro con sus hermanos. Él se presenta a ellos y les dice, Ani Yosef, yo soy Yosef, hermanos. Y se presenta delante de ellos, pero no es el final de una historia feliz. Es el comienzo de una esclavitud, la cual Abraham le había hablado, la cual el Eterno le había hablado a Abraham, que su pueblo estaría esclavo por 400 años en una tierra ajena a la de ellos, pero que posteriormente los libertaría y ellos tendrían la tierra la cual prometió Abraham. Entonces no es el final de una historia perfecta, es el comienzo. A decir verdad, aún nosotros todavía no estamos pasando el final de esa historia feliz. Todavía nos falta mucho recorrer de aquello lo cual habló el Eterno a Abraham en aquel tiempo. Podemos comprender entonces que todo esto tenía un propósito. Yosef tenía un propósito. Él conocía el propósito. Yosef no ignoraba el propósito del Eterno. Tan cierto era que Yosef tenía una comunión con el Eterno, que le reveló los sueños. Y en la parashá siguiente, Vayejí, al final casi de 2 versículos antes de terminar la parashá, dice, el Señor nos visitará en un tiempo. Y les ordena que saquen sus huesos de ese lugar, que los lleven a la tierra de Canaán. Él sabía el propósito. Yosef no ignoraba el propósito. Entonces el Eterno le revela el propósito a Yosef para que él enseñase a sus hermanos. Él los trae a él. Así como empieza la parashá diciendo, Vaigash, y se acercó Yeudá a Yosef. En este caso vemos en el Perek 45, Pasuk 4, que dice, Geshuná, acérquense a mí. Cuando él dice, Ani Yosef, cuando él dice, yo soy Yosef, les dice, Geshuná, acérquense a mí. Y dice, Vaigashu, y se acercaron. Encontramos palabras muy similares, Vaigash, Geshanu, Vaigashu. Y encontramos también una palabra que también tiene la misma raíz que estas palabras, la palabra de la tierra a la cual los llevó, Goshen. Una raíz que es Gash o Gesh, también se puede leer de esa manera. Esta raíz también proviene de acercarse o estar cerca. Entonces Yosef lo que hizo fue traer a sus hermanos cerca de él para prepararlos para el propósito el cual él no ignoraba. Los trajo a tierra de Goshen, los trajo a una tierra cercana, pero no dentro de Misraim, no dentro de esa cultura pagana, sino a las orillas, pero cerca de ellos, porque de otra manera Yosef tenía tanto la autoridad como el poder o la posición para enviarle bien cada semana, o no sé cada cuándo se requiriera el alimento a su padre y a sus hermanos. Él pudo enviarlos, váyanse a Canaán, y yo les envío el alimento y todo lo necesario. Pero no, Yosef conocía, no ignoraba el propósito del Eterno. Por eso era menester que Yosef atrajese
a sus hermanos a él, para enseñarles y formarlos en el propósito que el Eterno tenía para su pueblo, y formarlos cerca, pero no dentro de esa contaminación pagana. Por esa razón les encargó diciendo que le dijesen a Faraón: si Faraón les pregunta cuál es su oficio, digan que sois ganaderos. No digan que sois pastores. Bueno, que no es lo mismo, no. El ganadero es dueño del ganado y sus empleados, los pastores, se encargan de ello. Digan que sois ganaderos y no pastores. Y se topa con que sus hermanos no cumplen el propósito. Van y pareciera que Joseph le dijo: digan que son pastores. Y dice: tus siervos, y aclaran: no solamente tus siervos, sino también nuestros antepasados han sido pastores. En otras palabras, Faraón, no te vas a librar de nosotros en todas. Es algo que ya lo traemos de raíz, siempre vamos a ser pastores. Pero con todo y eso, Joseph halla gracia delante de Faraón y les permite quedarse cerca, en Goshen, en la tierra de Goshen, tenerlos cerca. Les concede que ellos pudiesen adquirir de la sabiduría de Joseph cerca de ahí. Lo que pasaba es que sus hermanos estaban ajenos e ignorantes a los propósitos del Eterno y se oponían de continuo, que fue lo mismo. Cuando se les presenta, vayan rápido, vayan prontamente a mi padre y díganle: Yahweh, el Adonai, me ha hecho Señor de Misraim. Y ellos fueron y dijeron: Joseph es gobernador de Misraim. No le dijeron quién lo había hecho gobernador, sino dijeron: Joseph. ¿Hasta cuándo creyó Jacob? Y hasta que salió y vio los carros y todo, él no creía. Si ellos hubieran llegado con las palabras que les indicó Joseph, hubiera creído Jacob. Pero siempre oponiéndose a lo que. Probablemente también habría algo ahí, que no creyera Jacob y no fuera con ellos, pero oponiéndose porque no se conoce. Cuando no se conoce, cuando no se tienen los planes del Eterno revelados en la vida del creyente, siempre se va a oponer el creyente a las ordenanzas, a los propósitos. Cuando no se ha revelado el propósito del Eterno, siempre se va a oponer el creyente a ello. José les dijo: el Adonai me puso por amo de Misraim. Ellos hacen lo contrario. Ellos ignoraban completamente los planes del soberano cuando ya Joseph les había declarado que el Eterno lo había llevado a ese lugar y no ellos. Ustedes no me trajeron. Yo me imagino que ellos no querían tanto como justificarse o pedirle perdón. Sabían lo que les esperaba siendo él Señor de la tierra. Perdónanos esto y el otro, aquello. No, ustedes no me trajeron aquí. Están equivocados. Ni se sientan mucho porque ustedes no me trajeron a este lugar. El soberano de toda la tierra fue el que me trajo aquí y los ocupó a ustedes para que me enviaran aquí. Es algo que ustedes no comprenden, pero yo se los hago saber, les dice Joseph a sus hermanos. Yo les hago saber: el soberano me trajo a esta tierra. Entonces despreocúpense, vayan, digan a mi padre, tráiganlo, dígale quién me ha hecho, mi padre les va a entender. Él sabe de qué estoy hablando, él sí conoce los propósitos del Eterno. Él ha hablado, a él se le ha parecido. De otras maneras, podemos comprender que el propósito de Joseph era acercarlos a él, a un sadik. ¿Qué es un sadik? La palabra sadik es justo. La palabra sadik viene también de la palabra que es sedaká, que no es limosna como algunos lo han traducido. Sedaká es una ofrenda de justicia. Hacerle justicia al necesitado, hacerle justicia a aquel al cual carece de algo que el Eterno provee para todos. Entonces se da sedaká. Así el sadik, el justo, es el que hace lo necesario, lo que el Eterno encarga. Entonces, por eso el sadik Joseph quería que se acercaran, como les dije hace un rato, les dijo: Geshanu, acérquense a mí. ¿Con qué propósito? De enseñarles y de mostrarles, porque él se dio cuenta
perfectamente, no los tomó tan malos a sus hermanos, porque a fin de cuentas sus hermanos eran pueblo escogido, tenían la cultura y tenían a su padre, que aún no eran muy obedientes ellos, pero como quiera su padre siempre les enseñó valores y principios. Delante de ellos estuvo para mostrarles el temor del Eterno. Entonces, ¿qué era lo que le preocupaba? Yosef se dio cuenta que sus hermanos eran otro tipo de sadiquín, de justos. Hay dos tipos de sadiquín. Hay un sadiquín ermitaño y hay un sadiquín mundano. En este caso, sus hermanos eran los sadiquín ermitaños. ¿Quiénes son esos? Aquellos que no tienen la capacidad de relacionarse con el mundo y estar cerca. En este caso podemos verlo, no estoy criticando de ninguna manera aquellas comunidades judías que tienen todo dentro. Hay unas comunidades, y más en Estados Unidos, unas comunidades muy grandes donde tienen su propio bus que recorre la propia colonia, su propia escuela, todo lo tienen dentro de la comunidad, porque no pueden contaminarse, no pueden correr el riesgo de que el alrededor les contamine. Entonces son ermitaños, apartados completamente. No digo que sea malo, pero no tienen la capacidad de mezclarse con los demás sin contaminarse, como lo hizo Yosef. Ellos también de momento jamás se imaginaron que Yosef fuera gobernador de la tierra, porque una persona como gobernador de la tierra y más de Misraim completamente está ajeno a las cosas del Eterno. Pero Yosef tenía la misma capacidad de estar sirviendo, en este caso a una tierra, a los hombres, pero no olvidando lo que era, siendo un varón que se miraba a simple vista con vestiduras egipcias, pero dentro del corazón y de su ser completamente hebreo. Podían verlo a Yosef como un egipcio en apariencia y por dentro siendo un hebreo. Hay veces que hay un caso diferente, que lo ven con vestimenta hebrea y por dentro es un egipcio, es un pagano, ¿sí? Pero en este caso Yosef, al revés, se mostraba con vestiduras egipcias y dentro de sí era un hebreo. ¿Y quién es aquel sadik mundano? Podríamos pensar que mundano de lo que conocemos como mundano, que se puede relacionar con el mundo, estar en un trabajo, estar con la gente, tener empleados o ser empleado, pero guardando la esencia, guardando la santidad, estar participando ya sea en una empresa, ya sea en una escuela, ya sea en lo que sea de este mundo, teniendo la capacidad de ser un sadik, no contaminándose, sino alumbrando y siendo luz sin que la oscuridad penetre nuestra alma, ¿sí? Ese es el sadik mundano, y el sadik ermitaño es aquel que cuida porque no tiene esa capacidad. ¿Qué era lo que querían los hermanos de Yosef? Aparte de que no hubiera réplicas de lo que hicieron con su hermano, era regresar a Canaán, habitar allá muy tranquilos, apartados completamente. Muy cerca estaba la tierra de aquel hombre, el cual había abusado de su hermana Dina, pero como tal no compartían. Ellos estaban aislados, estaban ermitaños de ahí completamente para no contaminarse. Pero no se trata de quedarse en la cajita, se trata de salir de la caja, anunciar, alumbrar y a mostrar. Entonces, ser un sadik o ser sadiquín, ser justos, mundanos, es un gran mérito, un gran potencial que puede existir en el Bene Israel. Tener la capacidad de mezclarse con los demás sin contaminarse de ellos. Es lo que aconteció con Yosef. En este caso, Yosef era un sadik terrenal. De esta manera, acerquémonos al sadik, al justo, a Mashiach Yahshua, al ungido Yahshua. Acerquémonos a él para que nos muestre los propósitos del Eterno y cómo llevarlos a cabo. Cuando digo que nos acerquemos a Mashiach Yahshua, no les estoy diciendo que hagamos de Mashiach otra persona del Eterno. Cuando yo les digo que nos acerquemos a Mashiach Yahshua, les estoy diciendo que por medio de Mashiach nos mostró la obediencia, la rectitud y la forma de cómo debemos comportarnos. Felipe le preguntó, le hizo como una manera de
Yo quiero estar seguro de lo que tú estás diciendo. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuánto tiempo hace que estoy entre vosotros y aún no me habéis visto? Le contesta Mashiach en el capítulo 14 de Yohanan, versículo 4 al 6, le da una respuesta. Dice, primer libro de Colosenses, Él es la esencia, Él es la sustancia, Él es la imagen del Elohim invisible. De esta manera, cuando les digo acerquémonos a Mashiach Yahshua, les estoy diciendo acerquémonos al Eterno, acerquémonos a su palabra para conocerle. Dice Yohanan 15:4, en las Besorak de Yohanan 15:4 al 6, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de él, por esa razón, les digo, Baigash, acerquémonos a él. Porque separados de él, nada podemos hacer. Separados de su instrucción. No completamente estoy diciendo, aquí ninguno de nosotros da ni salvación, aquí ninguno de nosotros da un pase, o hay aquí un mediador delante del Eterno. A fin de cuentas, el mediador, el único mediador, Mashiach Yahshua, dijo algo, al cual se le entregó a él todo el juicio. Dice, el Padre a nadie juzga, sino al Hijo le dio el juicio. ¿Y el Hijo qué hizo con el juicio? Yo no les juzgo. La palabra les juzgará en aquel día. La palabra dice, no robarás. Es lo que les va a juzgar. Yo no lo pienso hacer. La palabra en aquel día les dirá, no codiciarás. Es lo que les va a juzgar en aquel día. Baigash. Acerquémonos al Sadik. Dice en el Pasuk 10 del mismo pasaje, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Permanecer en Él es permanecer en su palabra. Él es su palabra. Él dice, Geshuná, acérquense a mí. Geshuná, acérquense al Sadik. Así como Yehudá se acercó al Sadik terrenal o mundano, que era Yosef, para pedir misericordia, para interceder por uno de sus hermanos, así también nosotros podemos acercarnos al Sadik para interceder, para pedir misericordia por muchos de nuestros hermanos y por muchos que están dispersos y por muchos que están en oscuridad, y ser alumbrados por Él y conocer los propósitos que el Eterno tiene preparados, de la historia de la cual les hablaba en un principio. Aún todavía no se culmina, aún todavía no llega ese final feliz, aún todavía no heredamos la salvación, aún todavía no la recibimos. No podemos decir o jactarnos de decir, ya soy salvo, porque la Escritura dice en el primer libro de Ibrí, en el capítulo 1, versículo 21, dice, no son pues estos espíritus ministradores a favor y servicio de los que heredarán salvación. Aún no la hemos heredado, aún no cantemos victoria. ¿Saben cuándo vamos a decir ya heredemos salvación? Aquel día que se diga, bien, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Ese día, cuando demos un paso a ese lugar, podremos decir, he heredado salvación. Entre tanto, Baigash, acerquémonos al Sadik y busquemos ser aquel Sadik no ermitaño, sino mundano, que puede mezclarse con el mundo sin contaminarse, sino lo contrario, llenando del conocimiento, llenando de lo que es, lo que alcanza uno, que es tamín, que es perfecto, que es completo, así transmitirlo a otros. De esta manera tenemos la Haftará, que es Yehezkel 37:15 al 28, que nos habla de las dos casas, casa de Israel, y dice, hijo de hombre, habla a la casa de Yehudá y a José, al palo de Yosef, Efraín, que es uno mismo. Entonces, uno es Yehudá y otro es Efraín.
y juntos ambos son Israel. Efraín, y lo vamos a estudiar en la parashá siguiente, pero ahorita les voy a hablar un poquito de aquello. Posteriormente en el tema de este día vamos a aprender un poco de esta historia, la cual puedo nombrar, o se podría decir, es una historia de amor muy grande que va a culminar algún día. Esta Haftará nos habla que un día los dos pueblos seremos una sola rama, un solo pueblo, el deseo y propósito de todo aquel Bene Israel, de un día ser un solo pueblo. Pero ¿cuál es el mayor deseo? Ser gobernado por un solo rey. Y estoy hablando del Rey de Reyes, porque hay muchos que están presurosos a que haya un gobierno mundial sobre la tierra, pero no están hablando de Mashiach Yahshua. Yosef no ignoraba los propósitos del Eterno, que un día Él quiere juntar a todos los pueblos y ser su rey por la eternidad. Así no ignoremos los propósitos del Eterno.